Amigos y socios de la Mafia del Saber, es un gusto saludarlos, su amigo Alejandro Zamora, acompañado del capo de la información, Samuel Prieto Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Ya tenía rato que no nos saludábamos. Sí, ya teníamos un ratito, pues sí. Es que hemos tenido muchas actividades, cada quien en su respectivo campo, pero aquí estamos reunidos para tratar de platicar con nuestros socios, pues de temas que muchas veces no se platican o no se hablan tan fácilmente en los medios de comunicación o en las redes sociales. Sí. Y en este caso vamos a platicar sobre un tema que es importante, ¿sí? Porque tiene que ver con la salud, y es la eutanasia. Ups. La eutanasia, complejo, ¿no? Sí, la eutanasia es un tema complejo porque pues no tan fácilmente se platica en los círculos familiares sobre estos temas, ¿no? Sobre este tema, sobre todo en aquellas personas que su salud lamentablemente ya está muy deteriorada. Sí. La eutanasia, no todos los países, no en todos los países está debidamente legal. De hecho, en la gran mayoría no lo está. No. De hecho, son pocos los países que tienen permitida la eutanasia, entre ellos, y el principal fue Bélgica. En el 2002 ellos, la ley, dentro de sus leyes, pues ya la pusieron como una forma de morir dignamente. Pero aquí la controversia, mi querido Samuel, no sé cómo lo veas tú, tiene que ver principalmente con la forma de ver este tipo de muerte asistida. ¿Sí? Legalmente hay países que te lo permiten y hay países que no, obviamente, por cuestiones religiosas, por ideología, por cultura, por muchas situaciones. Sin embargo, los países que te lo permiten también tienen ciertas reglas. No cualquiera puede aplicarse la eutanasia, ¿no? O sea, esto es solamente para aquellas personas que padecen enfermedades ya terminales y en las cuales han acudido ya a una serie de tratamientos y definitivamente no hay una cura para su enfermedad. Y ya no están viviendo dignamente, ya están sufriendo. Entonces, la decisión de mejor dejar esta vida de una forma digna, pues es la que ellos, prefieren, y es a lo que nosotros le llamamos eutanasia. Pero existen algunas reglas, yo me imagino, ¿no? No sé si tengas algún conocimiento de este tipo de información con respecto a cómo es aplicable la eutanasia. Bueno, lo acabas de explicar de una manera muy clara. Es decir, la eutanasia solamente cabe cuando tienes un padecimiento muy doloroso, que además se lleva mucha de tu dignidad más allá del dolor, y que ya es incurable. Bueno, pues entonces sí, ¿no? La eutanasia lo explicaste muy ampliamente y de una manera muy clara. Ahora, no todo es eutanasia. Una primera diferencia: hay eutanasia y hay suicidio asistido. ¿Cuál es cuál? Eutanasia es cuando... ¿Sabes cuál es la única diferencia? ¿Quién la aplica? La eutanasia la aplica necesariamente un médico o una persona especializada en medicina autorizada para aplicarla. El suicidio asistido es cuando tú o un familiar tuyo lo hace. Okay. Y las repercusiones legales son diferentes. Sí, eso tiene mucho que ver, la repercusión legal. Claro, porque si es un suicidio, bueno, obviamente no te van a encarcelar si ya te moriste, ¿no? Pero tal vez tu familiar o la persona cercana a ti que te ayude con el suicidio asistido pueda tener una repercusión legal, misma que no tendría un médico o una persona especializada en estos asuntos médicos. Sí lo hace, por supuesto, después de una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que el paciente haya dejado por escrito y se haya certificado que lo hizo con una decisión libre, que haya un documento en que el paciente ordene o autorice que se aplique la eutanasia en ciertos casos, ¿no?
Hay países donde no, hay países en donde, bueno, pues es de sentido común, ya está sufriendo, ya la cosa no se va a revertir, un familiar puede autorizarlo, ¿no? En el entendido de que, pues bueno, se dan todos estos requisitos que tú acabas de explicar. Sí, es bien complicado, porque lo primero que siempre sucede en un tipo de casos como estos, cuando el paciente ya está sufriendo mucho, cuando ya está tal vez hasta inconsciente, pero sabemos que dentro de su organismo están pasando cosas que lo hacen sufrir, pues nunca falta el familiar que dice, no, es que no me quiero despegar de él, y la manga, ¿no? Los egos a veces ganan, ¿no? Sí, claro. ¿Y a qué me refiero con egos? Me refiero al hecho de que sabes que está muriendo y que ya no hay nada que hacer, pero lo mantienes vivo con tal de tú sentirte bien, aunque el paciente tenga ganas de morirse. Claro, sí. ¿No? Sí, sí, entonces sí, es moralmente un problemón, ¿no? De hecho, en la mayoría de los países en los que está legalmente permitido esta práctica, uno de los requisitos, bueno, hay dos requisitos muy importantes, pero el primero y el más importante es que la persona que se debe de aplicar la eutanasia o que desea aplicarse esta práctica, tiene que estar consciente de lo que va a suceder, ¿sí? O sea, no tiene que tener problemas mentales, ni por su enfermedad ya no distinguir bien una cosa de otra, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, tiene que estar muy consciente, y es la única persona que puede decidir sobre ese tema, ¿sí? La segunda es que tú lo decías hace un momento, tiene que estar, tiene que haber asistido ya a diferentes tratamientos, y por lo menos 2 doctores certificados tienen que dar fe de que en verdad la persona ya no va a poder sanar, ya no va a poder tener una calidad de vida buena, ¿sí? O medianamente regular, y que ya está realmente sufriendo por el problema, que ya no les queda mucho tiempo de vida, cosas de ese tipo. Pero también le diste al clavo en otro punto, ¿cuál? Legalmente el doctor o los doctores o las personas que puedan aplicar puedan pues aplicar esta práctica, sí tienen que tener el respaldo de una autoridad para poderlo hacer. Sí, claro. Porque muchas veces se da en muchos países en los que si no se hace de esa manera, se puede comenzar una investigación para saber realmente qué fue lo que pasó, si no fue pues más que la práctica de una eutanasia, un homicidio, por ejemplo. Y en lo que son peras y son manzanas, pues muchas veces pues a los doctores, a los médicos o incluso al mismo hospital o clínica, ¿sí? Les detienen sus licencias, sus permisos para poder hacer para poder seguir practicando la medicina, cosas de ese tipo. Entonces es un problema legal en el cual es muy importante que los países puedan tenerlo ya como ley. Pero ¿por qué no todos lo tienen como ley? Bueno, tú lo dijiste muy claramente, factores políticos, factores ideológicos, factores religiosos, ¿no? Factores culturales. Hay religiones, y vaya que en este planeta todavía hay muchos estados teocráticos, es decir, en donde es la religión la que gobierna, en donde, pues bueno, pues si su religión no se los permite, literalmente hablando, pues no se los permite y ya, ¿no? Hay otros estados que tienen que ver justamente con medidas autoritarias y etcétera. La verdad es que la gran mayoría de los países de este planeta, aunque de repente a nosotros en el hemisferio occidental nos parezca difícil de entender, claro, la gran mayoría de los países de este planeta ni son democráticos, ni son republicanos, ni sus ciudadanos realmente tienen tanta capacidad de decisión, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde viene el asunto. Ahora, la pregunta inicial, yo pensaría es, ¿hay que estar a favor o en contra de la eutanasia? Porque de ahí parte todo, ¿no? Claro. Yo no lo sé, con honestidad nunca he estado en una situación así, y creo que esta es una de esas situaciones en las que tú tendrías que vivirlas para saber qué harías, ¿no? Sí. Pero lo que sí tengo claro, con el pensamiento liberal que pues gobierna la gran mayoría de las cosas que hago, es, pues, ante la duda, libertad. Sí, claro, por ¿no? supuesto. ¿Y qué significa eso?
pues que, o sea, vamos, si es obvio, si es de sentido común, si es hasta por humanidad, pues claro que hay que aplicarla, ¿no? Sí. Y mira cómo son las cosas. La Organización Mundial de la Salud está en contra de la eutanasia. Sí. Entendemos porque la medicina se crea, o todos los que estudian medicina en todos sus géneros, en todas sus ramificaciones, pues lo hacen siempre con el sentido de proporcionar vida, de estar a favor de la vida, ¿sí? Pero una vida de calidad. Y ya cuando una enfermedad, hay enfermedades que el día de hoy son muy terribles y que ya a veces están tan avanzadas en una persona que ya ni siquiera una calidad de vida tienen. Ya es un sufrimiento cotidiano con el cual pues también ya por humanidad tienes que entender que es mejor a veces que si esa persona desea descansar y dejar de sufrir físicamente, pues habría que aceptarlo, ¿no? Sí, claro. Ahora, vivimos, por lo que respecta a nuestro país, pues vivimos en un país donde se entiende que comienza a haber libertad sobre muchas situaciones. Digo, la libertad de decidir sobre tu cuerpo es un tema que ya por años se ha estado tocando y que ha ido avanzando, ¿no? Pero solamente 14 estados de la República, incluyendo la ciudad de la CDMX, tienen legalmente, legalmente se puede aplicar la eutanasia. Ellos no, bueno, aquí no se le llama eutanasia, tiene otro nombre, se llama Ley de Voluntad Anticipada. Sí, que es lo mismo. Digo, el nombre o las palabras que uno le ponga pueden ser muchas, pero la situación pues es la misma, pero no en todos los estados de la República, siendo que somos un país que prácticamente tenemos el mismo tipo de religión, el mismo tipo de leyes, o sea, no es tan diferente en cuestión de leyes del norte que el sur del país. Sí. Y sin embargo no en todos los estados lo tenemos. Bueno, hay un problema en ello. A ver, de repente este tipo de leyes engloban una serie de problemas que son muy diferentes, que deberían tener resoluciones distintas, las echan al mismo saco y eso hace que el problema no solamente no se solucione, sino que además se vuelva un problema mayor. Me explico. Estas leyes, por ejemplo, que hablan acerca de que tú tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, en efecto abarcan esta parte de la eutanasia, pero también abarcan otras cosas, como por ejemplo el hecho de que las mujeres puedan abortar sin más ni más. Y a ver, perdón, pero son cosas totalmente distintas, ¿no? Porque esa es otra polémica. Sí, si quieres no entramos en ella, porque eso significaría otro podcast igual de largo, o más largo, ¿no? Pero a ver, una cosa es que tú quieras morirte porque ya estás mal, y otra cosa es que mates a alguien que está dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces, el gran problema con esas leyes es que cuando lo engloban todo en el que tú decides sobre tu cuerpo, pues entonces te meten en un problema severo, porque una cosa es la eutanasia, otra cosa es que puedas abortar nada más porque te vino en gana no tener al chamaco, y otro tipo de circunstancias que no tienen como que mucho que ver. Operaciones de GN para cambiar de género, ¿no? Supuestamente. Hay lugares en donde hasta el Estado estaría obligado a financiártelas, ¿no? Y como, ¿por qué, compadre? ¿No? Entonces, ese es el gran problema con las legislaciones. Y eso tiene mucho que ver también con estas ideologías que tú bien mencionas, sobre todo las más recientes, estas estupideces woke, ¿no? En donde la autopercepción es lo que cuenta, en donde tus sentimientos son lo que vale, en donde la ciencia y la medicina no tienen ni voz ni voto en tus decisiones. Sí. Y entonces ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque afectas a unos por ayudar a otros a los que quién sabe si deberías ayudar. Ese es un gran problema. Claro. Es que considero que las leyes los políticos las van adecuando a sus necesidades personales o y políticas, ¿no? Sin embargo, perdón, la controversia está en que muchas veces el paciente, por ejemplo, sabemos que la eutanasia es una práctica en donde pues quieres dejar este mundo terrenal por una enfermedad grave, en donde sufres, etcétera, y te va a asistir un médico, ¿sí? Pero hay casos en donde el paciente
dice, yo ya no quiero seguir mis tratamientos, yo ya no quiero tomar mis medicamentos, o sea, yo ya no quiero seguir yendo a quimioterapias, etc. ¿Por qué? Porque salgo peor de como realmente entro, ¿no? Y voluntariamente. Esa es la otra manera de eutanasia, ¿no? Es una eutanasia pasiva, ¿no? Es el concepto de suicidio asistido, ¿no? Ah, ok. Pero ahí también en ese tema, creo que sí es importante que legalmente la persona pueda dejar algún documento en donde de manera personal está tomando esa decisión, porque entonces también viene la otra parte. La persona fallece, pero resulta que con el familiar que vive lo quieren comenzar a investigar para ver si no hubo negligencia por parte del familiar, por no darle medicamentos, por no asistirlo en muchas situaciones, o no quererlo llevar a... Entonces, es importante que pues este tipo de práctica, que no se da mucho, en realidad no hay, vamos, si vemos las cifras, mundialmente no son casos que se dan así de manera continua, ¿sí? No, ni son un porcentaje. Sí, pero sí es importante tenerlo presente. Claro, en cualquier momento te puede pasar. Sí. Mira, hay países y particularmente estados o ciertas regiones de ciertos países en donde sí tienen como que una legislación un poco más acabada y más integral con respecto a ello, y a veces hasta eso termina teniendo problemas. No sé si tú de repente seas más o menos aficionado a ver series médicas, ¿no? Estadounidenses, ¿no? Doctor House y AR y todas esas series, ¿no? Bueno, y un tema recurrente en casi todas ellas es un documento llamado DNR, que el DNR existe, o sea, ellos lo toman hacia la ficción para hacer sus dramas, pero lo toman de referencias reales, ¿no? ¿Qué es el DNR? Es una orden de no resucitación. Y el paciente llega al hospital, eso pasa en Estados Unidos, en varios estados. El paciente llega al hospital y dice, yo quiero firmar un DNR. Se lo dan y lo firma. ¿Qué significa el DNR? Que si yo caigo en paro, que si ya no respiro, que si mi corazón se para, ya no me revivas. Eso es un DNR, ¿no? Sí. Orden de no resucitación. Entonces, si el paciente deja de respirar durante la cirugía o su corazón se detiene y ya no lo revivas, hay una orden ahí. El médico puede decir, no, pero es que es mi trabajo salvarle la vida. Lo resucitan. Si el paciente firmó el DNR, el médico puede ser acusado de agresión por haberlo revivido. Sí, porque estás yendo en contra de la voluntad del paciente. Sí, así ¿no? es. Entonces, fíjate qué complejo es el asunto, ¿no? Que ahora resulta que también a veces, cuando el médico hace su trabajo, termina siendo perjudicado. Sí, claro. ¿no? Pero bueno, al final del día se trata de entender, repito, el asunto de la libertad. Si tú como paciente ya tienes una condición médica que ya no te va a permitir vivir con dignidad y te va a hacer que vivas con dolor, pues bueno, deberías tener ese derecho, ¿no? Y debería haber los mecanismos necesarios, tanto técnicos como médicos como legales, para poder tomar una decisión correcta, ya sea tomada por el paciente principalmente, o en el caso del que el paciente ya no pueda, haya una persona que actúe como tutor, que autorice esa cuestión, ¿no? Yo creo que eso resolvería demasiados problemas, ¿no crees? Sí, suficientes. Y de hecho, fíjate que esta práctica no es reciente, o sea, de décadas recientes. Esta práctica es antiguísima, o sea, los romanos, a las personas que padecían de lepra, o etcétera, o en otros países, inclusive en nuestros propios, nuestra propia cultura, a todos aquellos que ya les eran inútiles por enfermedad, por lo que tú quieras, pues los mataban, ¿no? O sea, los mandaban matar o los exiliaban y morían, ¿no? Nada más que bueno, el día de hoy platicamos sobre esto porque sí es importante que veamos las consecuencias legales que puede tener, claro, hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Sí, claro, es importante. Es muy importante, pues ya no, bueno, lamentablemente pues para el paciente pues es una voluntad personal, pero para los familiares o las personas que lo rodean
sí es importante tener presente esto, porque puede haber consecuencias legales. Claro. ¿Sí? En muchos sentidos. Entonces, yo desde mi punto de vista, todo esto que platicamos, socios, son puntos de vista personales. Ustedes tienen los suyos y por supuesto que pueden opinar y platicarnos, decirnos lo que ustedes piensan al respecto, pero yo en lo personal creo que esta ley debería de ser universal, ¿sí? El que tú por tu propia voluntad, al tener una enfermedad terminal, en la cual sabes que no vas a vivir mucho tiempo y tu calidad de vida es muy mala, estás sufriendo más que vivir, pues puedas tomar esta decisión, ¿sí? Las leyes ahí están como siempre. Claro. Lo importante es si tú las quieres aplicar o no, ¿sí? Porque eso ya es una decisión cuando tienes la posibilidad de hacerlo o no, ¿no? Porque una ley se tiene que obedecer, ¿no? Sí. Pero cuando tú tienes esa posibilidad, pues sí, o sea, por lo menos que la ley diga que tienes esa posibilidad y de qué manera, ¿no? Sí, porque tenemos otros casos, por ejemplo, de aquellos que entran en este tipo de paros cerebrales, en los cuales pues ya están en un modo vegetativo, claro, sí, y que desafortunadamente para las familias todo esto tiene un costo. Sí. O sea, tampoco no es un asunto tan sencillo de decir, bueno, tengo esta enfermedad y me voy a ir a tratar a Houston, a otro país, ahí. No, hay familias que no tienen ese recurso. Sí. El Estado debiera procurar, ¿verdad?, tratar de apoyar este tipo de problemáticas de salud. Sin embargo, pues bueno, no siempre se da, o no siempre se tiene, o no siempre quieren, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces se toman esas decisiones por parte de la persona, ¿no? ¿Sí? Ahora, debería de ir acompañado una decisión de estas de un programa psicológico para la familia. Bueno, sí, claro, ¿no? O sea, evidentemente existe la tanatología y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero un poco regresando a eso que decías, de repente los procesos no ayudan, ¿no? Hay un ejemplo de esto que tú hablas que fue muy claro y terminó de suceder hace pocos años. ¿Te acuerdas de Gustavo Cerati? Sí. Gustavo Cerati era un gran rockero, líder de Soda Stereo, una banda que pues en nuestra generación era el rock, ¿no? O sea, el rock en español, los 80s, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo Cerati tuvo un incidente en Colombia de cerebral y estuvo 4 años en coma. 4 años, compadre, en coma. Durante esos 4 años sucedió que la gran mayoría de los seguidores de Soda Stereo y de los que aman el rock en español iban diario había bastante gente apoyando fuera del hospital a Gustavo Cerati. Pero Gustavo Cerati ya era un vegetal. Y ahí te lanzo la pregunta: ¿Gustavo Cerati merecía pasar 4 años en estado vegetativo? ¿O pudo haberse aplicado la eutanasia? Esa es una gran pregunta, sí, que ejemplifica mucho de lo que de repente estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Ahora, todas esas personas que eran seguidoras de Gustavo Cerati y que tuvieron la ocasión de ir diariamente durante 4 años al hospital, necesitaban un tratamiento para poder dejar ir a Gustavo Cerati. Pues no lo sé, porque eran cientos o decenas, o no. A la familia cercana, por supuesto, sí, ¿no? De hecho, yo con honestidad no estoy documentado si Gustavo Cerati murió porque de plano su cuerpo se rindió, o porque lo desconectaron, o porque hubo una decisión. Con honestidad no lo sé, no sé si se supo en los medios informativos. Seguramente sí, o sea... El punto es, ¿humanamente era realmente necesario que Gustavo Cerati pasara 4 años en estado vegetativo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, ni él ni ninguna persona, porque acuérdate que el estar en una sola posición, en cama principalmente, tu cuerpo se deteriora. Físicamente. Llagas, adelgazas, comienzan tus huesos a hacerse frágiles, en fin. Ya ese es precisamente como el meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es darle el valor, ¿sí? El valor humano a una persona con una enfermedad de este tipo? ¿Sí? O sea, es
asistencia a un ser humano a tener a dejar este mundo de manera digna, o formas parte de un suicidio. ¿Sí? Porque, digo, no estamos hablando de gente que lo dejó el amor de su vida y se siente mal y le rompió en el corazón y ya me quiero morir. No. O sea, esos no valen. Esos no valen. Sí. No, esos no valen. Ni que pues me está yendo muy mal y que... No. Estamos hablando de cuestiones de salud terminales. Físicas. ¿Sí? Que eso hace que emocionalmente sufras. ¿Sí? Claro. Y fíjate que desde esa perspectiva también hay que verlo tal vez desde el punto de vista de su dimensión. Tú diste hace un momento un dato determinante, y es que realmente es una minoría de estados en México la que permite que tú como familiar tomes esa decisión, o que el paciente la tome cuando está todavía lúcido, ¿no? Pero ¿qué dicen los mexicanos? Fíjate que hace un par de años hubo una encuesta, antes de que empezáramos a grabar, estaba yo entretenido tratando de sacarla. Es una encuesta que se hizo a través de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. La dirige Amparo Espinosa García, apellido bastante célebre, ¿no? Sí. ¿Qué concluyó esa encuesta? Que 7 de cada 10 mexicanos sí están a favor de la eutanasia. Y no solo eso, antes que la eutanasia, 79 de cada 100 mexicanos están de acuerdo en que se apliquen fármacos fuertes para poder paliar el dolor. Y ya si ni así, pues entonces eutanasia. Todavía más. 78 de cada 100 mexicanos, según esa encuesta, están a favor de que esas sustancias fuertes que se puedan usar para inhibir el dolor sean morfina, marihuana o por lo menos CBD, que es el componente medicinal de la cannabis, ¿no? Ajá. Y son sustancias importantes, son sustancias fuertes, ¿no? Sí. Digo, tan es así que, por ejemplo, la morfina era la sustancia que utilizaban los militares en la guerra, pues para inhibir el dolor cuando sufrían un balazo o una amputación o cosas por el estilo en el campo de batalla, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, es bien interesante esta radiografía, porque la verdad es que los mexicanos tenemos conciencia clara de que un paciente tiene por derecho dejar de sufrir si quiere. Claro. ¿Por qué entonces nuestras leyes no reflejan eso, no? Sí, era lo que mi duda que yo tenía, o sea, ¿por qué solamente 14 estados y no todo el país permite la eutanasia de manera legal? Así es, ¿no? Porque mira, al final de cuentas, de todas maneras la decisión de un ser humano la va a tomar, esté de acuerdo o no esté de acuerdo la autoridad. Claro. Solamente que aquí el problema es el que se le queda a los familiares o a las personas que viven alrededor de esta persona. ¿Cuántos casos no hemos visto en la que muchos desafortunadamente quieren desvivir aventándose desde un al metro, que es piso, al metro, que a cada rato pasa, ¿no? Sí, o sea, la voluntad de la persona de manera interna es una, ¿sí? Pero ya la voluntad que le rodea a esa persona en su entorno es otra. Así es. Y también es importante pensar qué es lo que pues vas a, digo, en mi caso, suponiendo que a lo mejor yo tuviera que decidir sobre mi cuerpo en ese sentido, qué es lo que yo le voy a dejar a mi familia. ¿Problemas? Deudas. O deudas, o ya voy a tratar de aminorar su dolor, porque también la familia sufre. Claro. O sea, los hermanos, los padres, los hijos, al ver al pariente pues ya en esa situación, en esas condiciones, pues sufre demasiado, estarlos llevando a sus terapias de manera cotidiana, estar al pendiente de sus medicamentos, de lo que comen, en fin, tantas cosas que dejan de empezar a tener pues vida propia también, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces ese es un dolor que el paciente carga, porque dice, pues es que mi familiar no merece pues estar dejando de tener su vida personal por estarme cuidando, ¿no? Claro. Entonces, pues muchas veces prefiero mejor desvivir, ¿sí? Dejar ya de sufrir y que también mi familia descanse, ¿no? Que es lo que muchas veces se piensa, pero pues la religión muchas veces intercede, ¿sí? No porque venga el padrecito a decirte, ay, no, sino porque nuestra propia religión, ¿verdad?
nos hace decir no, o sea, sí, no puedo, o sea, no es la forma en que uno debe de desvivir, ¿no? No es ¿Por qué usas la palabra desvivir? Para no... Pero hablemos las cosas por su nombre, ¿no? Porque estamos hablando de eutanasia. Bueno, sí, está bien. No me quería escuchar tan fuerte es que esa palabra, pero... de repente los eufemismos no ayudan, sí, ¿no? Tenemos ese vicio por llamarla a las cosas suavecito para que nadie se ofenda. Pero si vamos a entrarle a un tema, entrémosle bien, ¿no? Digo, perdón por... Sí, no, estoy de acuerdo. Pero, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que luego te censuran en las redes sociales. Luego no te permiten... en eso tienen razón. Las redes sociales son las peores. Luego no te permiten subir, o luego no te permiten subir, ciertos... Sí, ciertas notas o ciertas cosas. Tienes razón. Por ciertas palabras, ¿no? Y ya nos ha pasado que hemos... he querido subir alguna información y pues la palabra es esa, ¿no? Y sin embargo te sale la leyendita de que no se debe usar, no podemos subir porque bueno, en fin, ¿no? Bueno, entonces regresemos a desvivir. Entonces, con esa aclaración. Desvivámonos con esa aclaración. Entonces la situación, pues bueno, en general yo desde mi punto de vista creo que se debiera permitir el que pues las personas en estas condiciones pudieran tomar su propia decisión, ¿sí? Claro está, con sus asegúnes, ya hablamos que cada país pues tiene, de acuerdo a su ley, pues ciertas condiciones para que esto pueda practicarse, ¿no? Entonces siempre es importante pues estar informado, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos con nuestros socios, tratar de informarnos entre todos, para que o por lo menos no caigamos en errores, que le investiguemos, ¿no? Sí, investiguemos y no caigamos en errores que más tarde nos puedan pues nos puedan dañar. No sé cuál sea tu opinión con respecto a este tema, si tú creas que debiera de hacerse de acuerdo a cada país, a cada estado, o debiera ser generalizado esta práctica. Yo siempre he creído en todos los ámbitos que el Estado, mientras se meta menos en la vida de las personas, es mejor. Y repito, ante la duda, libertad, ¿no? Entonces yo creo que debería haber una regulación muy clara y pequeña y chiquita, en donde se diga con claridad sobre qué bases se debe aplicar la eutanasia, sobre qué bases se permite determinado tratamiento, y listo, ¿no? Porque mientras más regulaciones hagamos, menos libertad como ciudadanos del mundo, de cualquier país tenemos, ¿no? Entonces mi posición es, dejemos de pensar que el gobierno tiene que regular todo, que no somos adultos, que no podemos pensar por nosotros mismos. Entonces yo creo que la ley, al igual que en todos los ámbitos, en este debe ser igual. Debe haber una regulación clara que permita garantizar que una eutanasia no se convierta en un homicidio y listo. Sí, digo, ojalá que son pocos los casos, realmente el más cercano fue el de un jovencito de 14 años, no voy a decir su nombre ni de dónde era nada, claro, pero que en los medios de comunicación fue muy sonado el año pasado, que él dijo, yo ya no quiero continuar con mis tratamientos, yo sufro mucho, yo quiero divertirme, quiero pasarla, y digo, afortunadamente eso fue público, ¿sí? No había forma de que ninguna autoridad dijera, no, es que los padres, o sea, no. Fue una voluntad del propio joven, querer vivir sus últimos momentos lo más feliz posible, y así sucedió, qué bueno, ¿no? Claro. Sí. Digo, ojalá no tengamos que ver más casos de estos, ¿no? Y fíjate qué interesante con este chavo. Todos cuando alguien toma una decisión así decimos, ay, qué valiente, lo cual es cierto. Pero más allá de eso, el aprendizaje también que tenemos de este chico es, primero, era muy joven, y segundo, tomó una decisión madura, una decisión consciente, que le fue respetada justamente por eso, porque tenía la autoridad de ser una decisión totalmente madura, totalmente reflexionada, tomada con mucha decisión, y no había manera. Claro. ¿No? A eso se le llama respeto, ¿no? Claro. Y nosotros como sociedad no debemos de juzgar hasta no... Digo, no tenemos por qué juzgar este tipo de acciones. O sea, creemos que no somos quienes para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto fue público y esto lo vimos y como que la mayoría de los mexicanos le dimos seguimiento.
pero hay muchos casos que no son públicos. Así es. Y que muchas veces son juzgados por los vecinos, por familiares lejanos, por mucha gente que no está involucrada realmente en el tema o con la persona, ¿no? Que padece alguna enfermedad, pues ya fase terminal, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos que ser conscientes de eso, no tenemos por qué aventurarnos a decir cosas que no creo que sean como las más correctas, ¿sí? Porque al final de cuentas las decisiones de este tipo son decisiones personales, ¿sí? Y que hay quienes, bueno, ayudan a que esas decisiones se puedan llevar a cabo. Así es. Que siempre normalmente son los familiares, los más cercanos, ¿no? Pero a veces son los más juzgados y los más criticados. También. Por permitir o ayudar, ¿no? Como dicen ahí, por ahí, a este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, pues ojalá y que esta información nos haya servido en mucho. Creo que en lo personal, por lo menos para provocar la reflexión, ¿no? Así es, yo creo que es mucha la reflexión que hay que hacer al respecto, y pues más que nada el respetar la libertad de decisión de cada ser humano. Vamos a tratar de seguir aportando información. Denos su opinión, síganos en las redes sociales, por ahí pues también informamos con respecto a otros temas. Nosotros no vendemos la información, que eso que quede muy claro. Nosotros no, es que dele a la campanita, no. Un amigo me decía, para los 5 seguidores que tienen en YouTube, no me importa. Claro. Nosotros no estamos para vender la información, estamos para compartirla. Exacto. Nosotros lo que queremos es compartir información, porque es la única manera de que podemos nosotros crecer como seres humanos. Claro. A través de ella. Y eso es lo que nos mantiene honestos, nos mantiene sin tener que obedecer a intereses y demás, que es de lo que acusan a muchos, ¿no? Así es, así que compartan la información, denos su opinión, intercambiemos nuestros puntos de vista, con algunos estaremos de acuerdo en unas cosas, en otras no. Sin embargo, todo esto nos va a nutrir siempre en nuestra mente, ¿sí? Y nuestra forma de vivir día con día. Así que pues de mi parte pues hasta aquí dejamos este tema. No sé si tengas algún punto final. No, yo creo que lo abordamos más o menos de una manera bastante global, ¿no? Y yo solamente dejaría mi reflexión, la que dejo siempre, ¿no? Para mí el Estado no es la solución, para mí el Estado es el problema. Mientras menos Estado tengamos, mejor vamos a poder como humanos tomar mejores decisiones, como esta, por ejemplo. Claro. Amigos y socios de la Mafia del Saber, fue un gusto estar con ustedes y los esperamos en el próximo podcast. Pues que tengan muy buen día y que todo tenga éxito en su día.